Bienvenidos a una nueva entrega de The Messenger Podcast. Hola, ¿qué tal? Imagine por un momento, quienes nos escuchan, que el universo, en toda su inmensidad, no es un templo sagrado lleno de misterios insondables, Ajá. sino más bien un inmenso y frío cuarto de servidores. Mm. O sea, imaginen que todo lo que a lo largo de los siglos hemos llamado, no sé, fe, dogma o incluso iluminación, es en realidad un acuerdo de términos de servicio. Un contrato, básicamente. Exacto. Un contrato que, pues, todos aceptamos sin leer al nacer. El objetivo de nuestra inmersión profunda de hoy es analizar detalladamente un artículo que es sumamente provocador. Se titula Hangar 03, Feudalismo Cósmico, escrito por Amir Obregón Vargas. Y es un texto denso, la verdad. Totalmente. Y para quienes nos acompañan hoy, es importante aclarar desde ya que nuestro análisis se enfocará exclusivamente en el tema central de este texto, que es la religión como sistema operativo, o lo que en términos de informática llamaríamos un OS. Sí, y es vital establecer desde el principio que la premisa de este artículo es radical, o sea, es casi quirúrgica en su frialdad. El autor nos pide básicamente desmantelar por completo las narrativas tradicionales a las que estamos acostumbrados. Claro, nos pide quitarle todo el filtro romántico. Exactamente. Sugiere de manera muy directa que los sistemas de creencias antiguos, las grandes religiones estructuradas que conocemos y que han moldeado civilizaciones enteras, pues no deben verse bajo la lente de la espiritualidad o de la mística. ¡Wow! Funcionan literalmente como el backend político del siglo XII. O sea, un código arcaico que de manera bastante extraña y persistente, diría yo, sigue ejecutándose en el hardware humano institucional del siglo XXI. Es una locura pensar en eso. Sí, todo el texto aborda este fenómeno desde una perspectiva, digamos, puramente arquitectónica y de sistemas. No evalúa dogmas desde la teología o la moralidad, sino desde la pura ingeniería de software. Ok, vamos a desempacar esto porque francamente, es un cambio de paradigma masivo. Es casi como un balde de agua fría, ¿no? Definitivamente lo es. Invito a nuestra audiencia a hacer un pequeño ejercicio mental con nosotros. Miremos la historia humana no como una hermosa evolución de la fe o, no sé, un despertar espiritual gradual, sino como el desarrollo iterativo de un software de control. Ajá, como ir lanzando parches y actualizaciones. Tal cual. Y a lo largo de este análisis, mantendremos una postura estrictamente técnica, analítica e imparcial sobre los argumentos del autor. Vamos a leer el código fuente, por así decirlo, que Obregón Vargas expone. Pero, espera, me cuesta aceptar esto tan fácilmente. A ver, dime. El autor realmente sugiere que milenios de guerras religiosas, arte sagrado, devoción profunda, fueron solo, ¿qué? ¿Actualizaciones forzadas de firmware? O sea, ¿cómo justifica la experiencia humana dentro de un modelo tan calculador? Es una excelente pregunta. Y de hecho, es exactamente donde el artículo golpea más fuerte. Obregón Vargas no niega la experiencia humana, ¿eh? Ah, ok. Lo que hace es recontextualizarla. Argumenta que el usuario final, o sea, el ser humano, siente emociones reales, por supuesto. Pero esas emociones son las interfaces de usuario. Oh, wow. Son la pantalla brillante, digamos, que oculta los engranajes reales del sistema. Para entender cómo opera este sistema operativo en la actualidad, el autor dice que primero hay que examinar su historial de actualizaciones. El registro de cambios, el changelog. Exacto. El texto nos lleva a la transición histórica del paganismo al monoteísmo. Pero, fiel a su enfoque, el artículo no define este cambio como una iluminación filosófica global o un triunfo de la verdad sobre la ignorancia. Lo describe fría y técnicamente como una limpieza de base de datos. Una limpieza de base de datos. Wow. Quienes nos escuchan y trabajan en programación probablemente estén reconociendo este patrón de inmediato. Sí, seguramente tienen escalofríos. Literal. Básicamente el autor dice que el monoteísmo fue la peor pesadilla de un desarrollador. O sea, un despliegue en producción un viernes por la tarde que, ¡pum!, borró toda la base de datos previa. Precisamente. Pensemos en el paganismo antiguo bajo esta lupa analítica. Operaba esencialmente como una red descentralizada. Claro. Lo que en informática conocemos como una arquitectura P2P o peer-to-peer. Había múltiples nodos de conexión. Las personas tenían deidades locales, espíritus del bosque, dioses del río. Rituales muy específicos, ¿no? Ajá, rituales regionales que variaban de un valle a otro.
Era un sistema caótico, profundamente diverso, orgánico y sobre todo sin un centro de mando unificado. Si había un problema con las cosechas, pues ibas y acudías al nodo local. Al dios del río que tenías ahí a la vuelta. Exacto. El monoteísmo, por otro lado, eliminó todos esos nodos periféricos e introdujo un servidor centralizado con un administrador único, una sola fuente de verdad. Ya, un único punto de acceso. Y el autor argumenta que este cambio no fue casual ni puramente teológico, Fue un requisito indispensable de hardware para que el feudalismo como estructura de poder político y económico pudiera funcionar. Claro, si usamos una analogía para aterrizar este concepto, podríamos decir que el paganismo era como un gigantesco proyecto de código abierto. Ándale, muy buena comparación. Sí, era un ecosistema algo desordenado donde múltiples usuarios contribuían, modificaban las reglas locales y adaptaban las creencias a sus necesidades geográficas inmediatas, ¿no? Ajá. Había muchísimas voces, cualquiera podía hacer un fork del proyecto y crear su propia versión local de un mito. Tal cual, modificabas el código a tu gusto. Pero la llegada del monoteísmo, bajo esta lectura, fue el equivalente a una adquisición corporativa hostil. Sí, agresiva totalmente. El objetivo era monopolizar y centralizar todos los datos de los usuarios bajo una sola licencia propietaria y sumamente restrictiva. De repente, el sistema te dice, a ver, ya no puedes conectarte a la red a través del río local. Se acabó el acceso directo. Tienes que enrotar todas y cada una de tus peticiones de vida a través del servidor central oficial, el cual casualmente está controlado por los administradores en la Tierra. Lo fascinante aquí es cómo esta centralización técnica fue estrictamente necesaria para consolidar el poder político terrenal. Hay una relación directa entre la arquitectura de la red y la estructura de la sociedad. Claro, porque refleja quién manda. Exacto. En una red P2P, el poder está distribuido por definición. Si un rey feudal quiere gobernar con autoridad absoluta, cobrar impuestos implacables y enviar a la gente a la guerra, no puede permitirse el lujo de que sus súbditos tengan conexiones directas. Porque eso les da libertad. Exacto. Conexiones descentralizadas con lo divino generan demasiada autonomía. Transformar esa diversidad de ideas y prácticas en un sistema cerrado, rígidamente administrado y de verdad única, crea un embudo perfecto. Y el que controla el embudo controla todo. Y quien tiene las llaves y credenciales de administrador de ese servidor central, legitima automáticamente su poder absoluto sobre los recursos físicos, materiales. El monoteísmo, según el artículo, proporcionó esa arquitectura de red exacta para viabilizar el control feudal. Es una forma de verlo que realmente, te cambia la perspectiva de los eventos históricos. O sea, desmitifica por completo los manuales de historia que leíamos en la escuela. Totalmente. Ahora, asumiendo que este servidor ya está instalado, centralizado y corriendo activamente en toda la población, surge el siguiente problema lógico que enfrenta cualquier sistema informático de esta escala. Que maneja datos masivos, claro. Exacto. ¿Cómo clasifica este sistema operativo a sus millones y millones de usuarios? Porque, no todos tienen los mismos permisos, claramente. No, ni de broma. Y aquí es donde el artículo de Obregón Vargas expone lo que él llama un error de segmentación incrustado profundamente en el código fuente. Así es, y es un término muy preciso en este contexto. Un error de segmentación en programación ocurre cuando un software intenta acceder a una porción de memoria a la que no tiene derecho o permisos, o cuando intenta clasificar datos basándose en punteros equivocados. Datos erróneos desde la base. Exacto. El texto desglosa de manera muy implacable cómo un administrador del sistema, que en este caso sería la figura de Dios o el ente supremo validado por el Estado feudal, que juzga a los individuos por su origen, está utilizando un algoritmo de clasificación completamente obsoleto. O sea, estamos hablando de juzgar por la nacionalidad, la casta, el linaje de sangre. La clase social en la que se nace, todo eso. El artículo conecta este error de código directamente con el concepto del hereditarismo. Tengo que detenerte ahí para pedirte que profundicemos un poco porque el texto menciona a Japón como un caso de estudio para este error de segmentación y hereditarismo. Pero, ¿cómo funciona exactamente esa mecánica? ¿Por qué usar a Japón para ilustrar un fallo en el sistema operativo global? Es un punto crucial en el ensayo. El texto detalla cómo ciertas estructuras y utiliza el modelo histórico y corporativo tradicional de Japón como una analogía,
operan bajo una lógica donde lo único que importa es la etiqueta de fabricación. ¿La etiqueta de fabricación? ¡Wow! Sí, en un sistema feudal o incluso en corporaciones japonesas muy tradicionales de la vieja guardia, el sistema revisa primero el linaje de la familia o el prestigio de la universidad de origen del individuo. Esa es la etiqueta de fábrica. Y la revisa antes de siquiera intentar compilar el código de sus habilidades reales. O sea, ni siquiera leen tu currículum de habilidades. Nada. Si un individuo tiene capacidades extraordinarias, o sea, un rendimiento de sistema óptimo, pero nació en la casta equivocada o no viene de la red de universidades aprobada, ¡pum!, el sistema arroja un error de segmentación. Acceso denegado. El individuo es bloqueado de inmediato. Se le niega el acceso a la memoria principal de la sociedad. El sistema valora el lugar de manufactura por encima de la eficiencia del código interno de la persona. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si analizamos esta arquitectura a nivel global, surge un cuestionamiento súper crítico basado en el texto. ¿Acaso las fronteras físicas y políticas no son más que ruido en la señal universal? Ruido puro, sí. Pero espera, la gente encuentra un significado profundo en sus orígenes, ¿no? En su patriotismo, en su tierra natal, en sus raíces. El autor simplemente descarta todo eso como un error de programación. Totalmente. Y lo hace señalando una contradicción lógica inmensa en la base de datos de la religión tradicional. A ver. Un administrador supremo que se postula como universal, infinito y creador de todo el cosmos, no tiene motivos lógicos para reconocer fronteras dibujadas arbitrariamente en mapas humanos. Ah, claro. ¿Por qué le importaría a un ser infinito una línea en la Tierra? Exacto. Un Dios que tiene un pueblo elegido geográficamente delimitado o que favorece a un reino sobre otro en una guerra es un administrador que sufre de limitación cognitiva humana. ¡Wow! Es decir, el código no cuadra con las especificaciones del producto que te están vendiendo. El artículo sugiere fuertemente que este algoritmo de clasificación por origen fue insertado a la fuerza por humanos. Fue un parche malicioso. Fue diseñado específicamente para justificar invasiones territoriales, mantener los privilegios de casta de la élite y evitar que los usuarios de abajo cuestionen por qué no tienen permisos de acceso a la riqueza. Entiendo. Es una observación analítica implacable. Se externaliza la culpa del diseño defectuoso del sistema hacia un ente inalcanzable. Ajá, hacia arriba. Es como si, no sé, un grupo de desarrolladores humanos hubiera escrito un software exclusivamente para beneficiarse a sí mismos, dándose privilegios de superusuario en la red, y luego hubieran puesto el nombre de Dios en la sección de autoría del código para que absolutamente nadie cuestionara los permisos. Es la coartada perfecta. Sí. Si te quejas de la desigualdad, no te estás quejando del rey o del CEO, te estás quejando del programador original, lo cual es herejía y te banean del sistema. Exactamente. Se blinda el código contra cualquier auditoría externa. Pero esto nos lleva inevitablemente a una encrucijada técnica. ¿Cuál sería? Si el servidor centralizado tiene limitaciones cognitivas humanas, si fue programado para beneficiar a unos pocos, y si opera con un algoritmo de clasificación obsoleto basado en fronteras geográficas y de casta, es inevitable que el sistema empiece a arrojar errores críticos. Va a crashar. El sistema va a fallar. Va a generar injusticia masiva, pobreza extrema, guerras, fricción constante. Los usuarios se van a rebelar cuando vean que el sistema no responde a sus comandos básicos de supervivencia. Y ahí está la gran pregunta de la ingeniería de sistemas. Cuando el software está roto desde sus cimientos, ¿cómo maneja este sistema operativo sus propios errores sin colapsar por completo? Buena pregunta. ¿Y cómo se compararía con un modelo de red que fuera verdaderamente eficiente desde su concepción? Desde el día 1. El texto aborda precisamente este dilema contrastando dos modelos fundamentales de cómo la humanidad intenta encontrar significado y, resolver estos conflictos existenciales del sistema. A ver, explícanos esos dos modelos. Por un lado, tenemos el modelo de la providencia. Este es el modelo feudal del que venimos hablando, el sistema operativo heredado y obsoleto. Ok. En la providencia, absolutamente todos los eventos ocurren por un decreto real emitido desde el servidor central. Si ocurre una tragedia, es la voluntad del administrador. Misteriosos son sus caminos y todo eso. Tal cual. Si algo se soluciona o si ocurre un milagro que salva a un usuario, es porque el rey, el gran programador, así lo decidió de forma completamente arbitraria.
Es un modelo basado en pura política con P mayúscula. En hacer lobby con el administrador. Exacto. En favores, en peticiones constantes y sacrificios para ganarse la gracia de ese administrador central. ¿Y cuál es la alternativa que expone el autor en el artículo? Por otro lado, el artículo propone el modelo de la sincronicidad. Y esta es, de hecho, la base operativa de lo que el texto llama The Messenger. Define la sincronicidad como una autoorganización emergente. Pero, a ver, ¿cómo funciona eso en la práctica? Porque la verdad suena un poco abstracto. ¿Cómo se autoorganiza un sistema de esa magnitud sin alguien al mando? Pensemos en una bandada de pájaros volando en perfecta formación en el cielo, o en un ecosistema natural complejo, o incluso en la tecnología blockchain moderna. Ajá. No hay un pájaro líder dictando por radio cada giro que debe hacer la bandada completa. No hay un CEO del bosque regulando quién se come a quién. El texto propone que el universo, la realidad en sí misma, es un sistema tan vasto, complejo y profundamente interconectado que genera patrones de significado de forma natural y matemática, ¿Sin que nadie apriete un botón? sin necesidad de un jefe que dicte cada movimiento. Mientras la providencia es un sistema de política humana disfrazada de divinidad, la sincronicidad es pura física. Es la matemática del caos organizándose a sí misma a través de la interacción de miles de millones de nodos autónomos buscando un equilibrio. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el autor utiliza este contraste entre providencia y sincronicidad para diseccionar con un bisturí afiladísimo un concepto que está, bueno, profundamente arraigado en casi todas las culturas, que es la idea de la misericordia, porque subvierte todo lo que nos han enseñado desde niños. En el modelo de la providencia, la misericordia se vende como la virtud divina suprema, el acto de amor máximo. Claro, el perdón absoluto. Pero si lo analizamos desde la programación moderna, la misericordia no sería una característica que uno presumiría en una conferencia de tecnología. De hecho, sería la prueba definitiva de un fracaso de diseño. Es una crítica arquitectónica brillante. Cuéntanos cómo desarrolla esa idea en el texto. Pues mira, imagina que compras un videojuego carísimo o un software corporativo. Y el programa está diseñado de tal forma que cada vez que inicia sesión, tu personaje pierde toda su energía y está a punto de ser eliminado permanentemente. Injugable. Injugable, exacto. La única forma de sobrevivir es que un administrador del juego intervenga manualmente cada día y te regale una poción de vida por pura lástima. Eso es terrible. Pésimo diseño. Un código bien escrito no necesita intervenir manualmente para salvar a los usuarios de la ejecución natural del propio programa que ellos escribieron. La misericordia, en este contexto de sistemas, es simplemente un parche de emergencia. Un hotfix. Los desarrolladores aplican este parche rápido y torpe porque el sistema base es inherentemente defectuoso, injusto o está mal balanceado desde el origen. Y la metáfora exacta que utiliza Obregón Vargas para ilustrar este parche, de verdad que es contundente. Describe la misericordia simplemente como el perdón de deuda de un usurero cósmico. Un usurero cósmico. Es una imagen fortísima y brutal. Es decir, el sistema te impone una deuda existencial masiva e imposible de pagar desde el momento en que inicias sesión en este mundo. Desde que respiras. Desde el momento de nacer, se te asigna una especie de deuda técnica simplemente por tu origen, por tener el hardware humano. Y luego, ese mismo administrador que codificó la deuda estructural en primer lugar, se presenta ante ti y te ofrece el maravilloso parche de la misericordia para perdonártela. ¡Qué conveniente! Claro, pero no es gratis. Exige a cambio sumisión total y lealtad eterna al servidor central. O sea, crea una dependencia súper tóxica entre el usuario y el sistema. Si conectamos esto con el panorama general del ensayo, la conclusión lógica a la que nos empuja el autor es demoledora. Un sistema verdaderamente eficiente y transparente, uno que opere bajo las leyes de la sincronicidad y la autoorganización emergente, anula por completo la necesidad de parches de misericordia o de administradores feudales que otorguen perdones. Ya no los necesitas. Exacto. Un ecosistema balanceado se regula a sí mismo. No requiere que un usurero cósmico perdone deudas artificiales porque, para empezar, esas deudas nunca fueron codificadas en el sistema natural. La física pura, la gravedad, la termodinámica,
no cobran intereses morales, simplemente buscan el equilibrio de la red. Es un análisis que, francamente, no deja espacio para la nostalgia romántica. O sea, desmitifica por completo las herramientas de control emocional que, históricamente, se han utilizado para mantener a poblaciones enteras bien alineadas con las estructuras de poder. Totalmente al descubierto. Al reducir conceptos tan cargados emocionalmente como, no sé, la providencia, el pecado original, la salvación y la misericordia a términos crudos de bases de datos, permisos de administrador, deuda técnica y parches de software, el autor nos obliga a ver el andamiaje metálico, Oxidado, diría yo. oxidado y profundamente humano, que se esconde detrás del pesado telón de terciopelo de la religión institucionalizada. Así es, y creo que es el momento perfecto para sintetizar el veredicto final que extraemos de todo este documento. La religión, vista estrictamente bajo esta lupa analítica y de sistemas de la que hemos estado hablando, no es en absoluto una herramienta de liberación humana. Ni de cerca. No le pide a las personas que alcancen su máximo potencial de procesamiento o que sean libres de explorar la red a su antojo. Al contrario, requiere que los individuos funcionen como entradas aceptables, estandarizadas y muy dóciles dentro de su inmensa y controlada base de datos. Tienes que encajar en la celda de Excel. Exactamente. La estructura feudal, disfrazada de cosmología grandiosa, exige uniformidad y sumisión absoluta al código central. Cualquier desviación intelectual o espiritual es tratada como un error crítico del sistema. Un virus. Un virus que debe ser purgado, corregido o eliminado rápidamente para evitar contagiar al resto de los nodos de la red. Lo cual nos lleva a una reflexión obligada, casi existencial, para todos los que han seguido este hilo de pensamiento hasta aquí. De las notas de producción del propio autor, extraemos una pregunta retórica muy directa. A ver, cuéntanos. Un cuestionamiento que dejamos sobre la mesa para que nuestra audiencia lo examine sus propios espacios. ¿Son los programadores de su propia realidad escribiendo su propio código de vida? ¿O simplemente están alquilando un avatar con permisos limitados en el servidor de una ideología muerta? Uf, qué fuerte. Es una pregunta que resuena profundamente y que a veces incomoda mucho cuando comenzamos a auditar con honestidad el origen de nuestras propias creencias, nuestros sesgos y nuestros comportamientos sociales más automáticos. Básicamente nos invita a auditar nuestro propio código fuente personal, revisar qué líneas de código escribimos nosotros conscientemente y cuáles nos fueron preinstaladas de fábrica. Exactamente. Ver qué procesos corren ahí, ocultos en segundo plano, consumiendo nuestra energía sin que nos demos cuenta. Y este análisis que hemos hecho hoy es solo la primera capa, la arquitectura base expuesta por el autor en Hangar 03. Apenas rascamos la superficie. Siguiendo la estructura del inmenso sistema que hemos comenzado a desglosar hoy, es necesario anunciar a quienes nos escuchan el siguiente paso de nuestra investigación. El próximo tema será la paradoja del libre albedrío y el skin. Uy, ese tema va a estar intenso. Sí, ahí profundizaremos en cómo el usuario interactúa, o más bien, cómo cree que interactúa y toma decisiones dentro de los límites rígidos de este sistema operativo. Y para cerrar formalmente esta inmersión profunda, vale la pena dejar una idea final para masticar. Un concepto que amplía lo que hemos discutido hoy y que el texto sugiere sutilmente entre líneas. Adelante. Si, hipotéticamente, la humanidad decidiera en un acto masivo desinstalar de forma colectiva este sistema operativo de la providencia y confiara plenamente en la red emergente, que es incierta, pero libre de la sincronicidad, ¿Qué pasaría? la pregunta es, ¿cómo empezamos a escribir nuestro propio código ético en el día a día? ¿Cómo construimos moralidad y comunidad sin la constante vigilancia de un administrador invisible que nos amenace con borrar nuestros datos permanentemente si fallamos? Ese es el verdadero precipicio y el verdadero reto de pasar de ser simples usuarios pasivos a ser desarrolladores de nuestra propia realidad. Gracias por su atención. The Messenger.